Hola chicos, buenas tardes. Os voy a poner en el Classroom la corrección del alzado, planta y perfil de 4 de las figuras que teníais que hacer, pero os las voy a explicar un poquito. Vamos con la primera. La primera, a ver si lo puedo hacer más pequeño, sí. La primera es esta que veis aquí, ¿de acuerdo? El alzado en este caso nos lo indica, luego nos lo ha indicado lo que creo que ha creado algún problema, ha sido culpa mía. Y es cuando estamos de pie enfrente de esta figura. Aquellos que no lo veis, pensad que es como un edificio, ¿vale? Si yo estoy de pie enfrente de esta figura, veré esta parte de aquí, ¿vale? Y luego esto de aquí abajo. Por lo tanto, tendré esta parte de aquí y estos dos cuadrados y el rectángulo de en medio, sean estos dos y el de en medio. La planta, que va siempre, siempre debajo del alzado, es vista desde arriba. ¿En qué dirección? En la dirección que me indica la flecha en esta. Es como si estuviera volando aquí encima. ¿Vale? Acordaros como si fuerais Superwoman o Superman y estáis volando aquí encima. Os habéis puesto la capa. Y por tanto veré un cuadradito a la derecha, un rectángulo y esta especie de C al revés. Un rectángulo, el cuadradito y la C al revés. El alzado y la planta son iguales en anchura y coinciden las líneas. Si os fijáis, esta línea coincide con esta línea coincide con esta, ¿de acuerdo? Siempre son iguales de ancho. El perfil me vuelvo a quitar la capa de Superman o Superwoman y me pongo aquí, en el lado izquierdo. Siempre dibujo en el lado derecho el perfil que veo desde la parte izquierda de la figura. Bueno, me pongo aquí, veo una especie de L y un cuadradito al fondo. Pues una L y un cuadradito al fondo. Y es igual de alto que el alzado. Si veis, esta línea coincidiría con esta y esta con esta. Bueno, continuamos. Vamos con la silla. La silla. En estas tres próximas figuras, el problema que hay es que no os he indicado el alzado. Y al no indicaros el alzado, he creado un problema. Y encima son figuras que están vistas desde un sitio en el que no se ve el perfil de la izquierda. Entonces yo voy a suponer que el alzado es este de aquí, si yo estoy aquí. Y así puedo dibujar el perfil de la izquierda y lo veo. Si yo estoy desde aquí, ¿qué veré? Veré esta parte de la silla y dibujaré esta parte de la silla. Si lo habéis hecho desde el otro lado no pasa nada. Planta, me pongo a volar otra vez encima, en la misma dirección que he dibujado el alzado, en esta dirección. Tendré en mi mano derecha este rectángulo de aquí y en la izquierda todo esto, en la derecha este rectángulo de aquí, que sería el respaldo, y en la izquierda el asiento. Si os volvéis a fijar, son igual de anchos. Coincide la anchura perfectamente. Y esta línea, perdón, es la que nos indica el asiento. El perfil estaría aquí, perdonad, mirando la figura de frente, que vería como una especie de C invertida y otra C. Pues una C invertida y otra C. ¿De acuerdo? Y es igual de alto que el alzado. Vamos con esta figura de aquí. No sé si me va a dejar bajarla. No. Vale, os la explico de todas maneras. Voy a pasar lo mismo. Aquí yo no he indicado el alzado y la figura está girada respecto a las que solemos utilizar para dibujar. En el examen os pondré una que podáis hacer perfectamente. Si yo me pongo desde aquí, vería este el alzado. Ya entiendo que hay gente que ha dibujado este el alzado. Es el más lógico porque tiene más detalles. Pero voy a dibujar este para poder ver el perfil. Si me pongo desde aquí, lo que veo es un cuadrado, ¿no? Pues dibujo un cuadrado. Planta, ¿vale? Si yo estoy dibujando el alzado desde aquí, estoy volando en este sentido. Y mi cabeza estará aquí y yo veré que me va de mi mano izquierda a mi mano derecha un rectángulo, luego hay otros dos y luego hay otro. Que serían exactamente estos de aquí. Me falta una rayita porque lo he escaneado y no ha salido bien. Perfil. Veríamos esto de aquí. Veríamos esto de aquí. Es exactamente igual de alto, ¿vale? Vamos con la última figura. En esta voy a explicaros cómo os tiene que quedar si vuestro alzado es este o si vuestro alzado es este, para aquellos que lo hayáis hecho al revés. Si el alzado de la figura es este de aquí, ¿vale? Yo dibujaré esta forma que tengo aquí, que es esta de aquí. La planta, yo estoy aquí volando, ¿vale? Con que lo que tengo que dibujar es esto de aquí. Es igual de ancho, ¿vale? Estos cuadraditos son las rampas. Las rampas desde arriba lo veo como cuadrado, no veo la inclinación. ¿De acuerdo? Perfil,
Me pongo aquí delante y miro esto de aquí. Veré este rectángulo y estas dos rampas. Este rectángulo y estas dos rampas. ¿Vale? Cualquier cosa me decís, ¿eh? Este lo he hecho al revés, imaginando que yo dibujo el alzado desde aquí. Es la misma que la de antes, pero cambiando la dirección del alzado. Yo veré este rectángulo y veré las dos rampas, que como estoy justamente delante las veo como un rectángulo. La planta desde arriba veo estos dos rectángulos y veo las rampas como cuadraditos, ¿vale? Porque tienen 2 por 2. ¿Qué perfil tengo que dibujar a la derecha? El que veo desde la izquierda, que en este caso la figura no nos lo deja ver, lo tenemos que intuir. Realmente es como este de aquí, solo que hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Vale, cualquier cosa me decís. De todas maneras, mañana lo explicaré en clase. Venga, hasta luego.